Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta resolución del examen de PC de Historia de España de mayo de 2023. Bien, por lo que corresponde a las múltiples opciones del test, vamos a observar cómo resolverlo, ¿no? En cuanto a la cuestión, la capital del reino visigodo fue el caso de Toledo. Recordamos que primero estaba el reino visigodo de Tolosa y luego pasaría al de Toledo. En cuanto a qué es una ceifa o una racia, se tratan de las expediciones militares o de castigo y saqueo que se llevan a cabo mejor dicho, la expedición militar de castigo o saqueo que se llevan desde Al-Ándalus y van a cabo desde Al-Ándalus hacia los reinos cristianos del norte. En el siglo XIV se creó en el reino de Castellano la institución de la audiencia. ¿Qué función tenía? Bien, las audiencias tienen función de justicia, por lo tanto diríamos que es la opción B, el órgano supremo de justicia del reino. En cuanto a cuáles fueron los hitos más destacados del largo reinado de Pedro IV, el ceremonioso, diríamos que fueron principalmente la incorporación del reino de Mallorca, mejor dicho, la reincorporación del reino de Mallorca a la corona de Aragón, así como la creación de los ducados de Atenas y Neopatria. En cuanto a los órdenes militares, estas fueron instituciones religioso-militares que surgen en el contexto de la Reconquista. Por otro lado, en cuanto a las cuestiones que no fue propia o a la cual nos enfrentó dentro de la política exterior Felipe II, diríamos el caso de la problemática con el Sacro Imperio. Bien, en cuanto a la organización institucional bajo los Austrias, estuvo caracterizada por, recordemos que a diferencia de los Borbones, que se caracterizan por la centralización, en el mundo de los Austrias veremos cómo se caracterizarán por el mantenimiento de los diferentes reinos, de sus propias instituciones y legislación. En cuanto a la pregunta 8, durante los siglos XIII y XV fueron frecuentes las rebeliones nobiliarias en la corona de Castilla. ¿Cuál fue el motivo? Diremos que viene a ser el fortalecimiento del poder nobiliario frente a los monarcas, entre otras cosas, consecuencia de todos los beneficios que habían ido recibiendo a lo largo de la mal llamada Reconquista. Bien, en cuanto a la pregunta 9, una persona sefardí es aquella que desciende de los judíos desterrados de la península ibérica en el siglo XV. En cuanto a la unión de armas creada por el conde duque de Olivares, válido de Felipe IV, diríamos que se trata del establecimiento o creación de un ejército real permanente que viene a ser sostenido por todos los reinos de la monarquía en función de su población y riqueza. En cuanto a la designación de Felipe de Borbón, duque de Anjou, como heredero real ante la falta de sucesor natural de Carlos II, diremos que esta elección viene a estar motivada por razones geopolíticas, ya que ambos monarcas no pertenecían a la misma familia y también no era el único pretendiente católico al trono. Por tanto, eran esas razones geopolíticas, ya que se esperaba el apoyo de Francia y con ello impedir que se dividieran los territorios de la monarquía austriaca de la rama española. Bien, en cuanto a la política uniformadora y normalizadora de la nueva dinastía de Borbón, implantada con la llegada de Felipe V, tuvo su principal plasmación en los decretos de nueva planta, que supusieron la supresión de los fueros y las instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón, una medida de castigo por el apoyo que habían ido prestando a el contrincante Carlos de Austria. Por otro lado, en cuanto al despotismo ilustrado, diremos que se trata de la conciliación entre el absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la Ilustración. En cuanto a los personajes históricos vinculados al gobierno de Carlos III, obviamente hablaríamos de Florida Blanca. Jovellanos es de Carlos IV y José de Campillo y Cosío estaría más vinculado a Felipe V. ¿Qué significado tienen las propiedades agrarias en manos muertas? En este caso es la opción C, la amortización de la propiedad de las tierras fuera del circuito comercial. Son aquellas tierras que se han heredado en líneas generales, sobre todo por la Iglesia, y que no pueden ni venderse ni enajenarse. Bien, en cuanto a la segunda opción, la segunda apartado del examen, hablamos de las preguntas de desarrollo. Entendemos que esta es, por tanto, una de las zonas más complicadas dentro de la redacción de un examen y que prácticamente
engloba la mayor parte de la puntuación, son 4 puntos y por tanto a veces la más compleja. Con la finalidad de daros una solución sencilla, visible y atractiva, lo hemos plasmado a través de esta tabla, una tabla en la cual podemos estructurar nuestra pregunta de forma adecuada en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como veréis, sobre todo en el aspecto del desarrollo, se ha subdividido en tres partes que estaría bien plasmarlas en esta pregunta y demostrar con ello una estructura adecuada de cara al corrector o correctora de vuestro examen. Por tanto, podríamos iniciar, ya que, como siempre digo, son propuestas de desarrollo, no es la única opción válida, de modo que yo os propongo pues, iniciar una introducción hablando de la importancia de los movimientos que se están produciendo consecuencia de la expansión de los ideales de la Ilustración. Podemos referirnos a los movimientos de independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos de América o podemos referirnos también a la Revolución Francesa, ya que ello nos permitirá introducirnos en el primero de los epígrafes dentro del desarrollo, como es el caso de la Guerra de Independencia Española entre 1808 y 1814, donde hablaríamos de esas creaciones de juntas que se llevan a cabo tanto a nivel nacional como en los territorios de ultramar. Además, podríamos mencionar cómo la Constitución de 1812 no resuelve el problema de la escasa representación e importancia que se está dando a estos territorios. Ello unido a una burguesía criolla que conoce los ideales de la Ilustración, favorecerá los primeros movimientos independentistas. Movimientos que, como bien conocemos, todavía reconocen la figura de Fernando VII. Y en este caso podríamos incluir importantes personajes de esta primera de este periodo, como podría ser el caso Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, José de San Martín, y hablar de los casos particulares de Argentina o Paraguay, con esas primeras independencias que nos llevarían al segundo epígrafe. El segundo epígrafe donde mencionamos esa reconquista del poder por parte de Fernando VII, esa vuelta a 1814 de Fernando VII y el envío de todo un ejército para paliar los movimientos disidentes que se habían llevado a cabo en los territorios de ultramar. Las malas arcas económicas del país, la falta de un diálogo entre ambas partes, acabarían provocando que esta expedición enviada por Fernando VII fuera un total fracaso y se produjeran ya los diferentes movimientos que llevarían a, a la consecución de las independencias de los diferentes territorios coloniales y al surgimiento, por tanto, de nuevos territorios, nuevos países y nuevos estados. En este caso podríamos hablar del desarrollo de las independencias de Paraguay, de Argentina, de Chile, de la Gran Colombia, de Perú, del mismo modo que podríamos hablar de esa venta de la Florida, de la cesión de territorios, etc. Y terminaríamos haciendo alusión a que tan solo quedarían bajo el poder español los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ya que ello nos daría la entrada al tercero de los epígrafes, el desastre del 98. En ese desastre del 98 nosotros podemos hablar de diferentes aspectos. Podemos hablar de la Guerra de los 10 años al amparo de ese sexenio democrático que se inicia en 1868 y llegaría al 78, cuando se firmaría la Paz de Zanjón. Una paz en donde en un principio se trataría de llevar a cabo un reconocimiento de los territorios, una mayor autonomía, la abolición de la esclavitud, es decir, toda una serie de preceptos que se intentaban llevar a cumplir por parte del Estado español. Sin embargo, el incumplimiento de ello, unido a el escaso desarrollo o la escasa importancia que tenían estos territorios dentro o que se les daba, mejor dicho, dentro del sistema de la restauración, veremos cómo acabaría provocando ciertas revueltas. Ello, unido también al proteccionismo que se estaba implementando en estos territorios, un ejemplo de ello es el arancel Cánovas, que estuvimos comentando, acabaría provocando altercados y revueltas, la más conocida del Grito de Baile en 1895. Todo ello favorecería, por tanto, la entrada de uno de los países más interesados en dominar territorios, como es el caso de Cuba,
territorios como Cuba, como es el caso de Estados Unidos, quien, tanto el presidente como la población, era favorable a la intervención militar, de modo que se preparó el contexto mediante el hundimiento del buque de guerra Le Maine, y con ello se favorecería la entrada de Estados Unidos en 1898 en esta contienda, lo cual acabaría provocando el gran fracaso de España frente a Estados Unidos en la Paz de París en 1898. Paz de París mediante la cual se le concederían los territorios, se le concedería, mejor dicho, España perdería los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, esta última que también se había sublevado a la par que lo estaba haciendo el territorio cubano. Bien, con todo ello podríamos acometer o empezar a redactar la conclusión, una conclusión que estaría vinculada principalmente a qué, a esa importancia que tiene el proceso de vamos a decir, de independencia de las diferentes colonias españolas en el continente americano, que suponen la conversión de España en una potencia de segunda clase en mitad de un panorama internacional europeo dominado por el colonialismo y el imperialismo, como se va a producir a finales del siglo XIX y principios del XX. Bien, con ello, pues podríamos también concluir haciendo alusión al inicio de una crisis, ya no solo a nivel económico, sino también político y social, que desarrollaría lo que conocemos como la crisis del sistema de la Restauración, y que vendría también a la par de estos movimientos independentistas y también del desastre del 98. Todo ello lo que terminaría también generando una gran oleada de una corriente literaria como es la generación del 98, que mostraría ese pesimismo propio del momento y abogaría por una regeneración de España. Con ello podríamos llevar a cabo la conclusión y nos quedaría, por tanto, una respuesta a esta pregunta muy válida. Bien, por otro lado, nos encontramos con la siguiente pregunta, la otra opción que podemos escoger, como es el caso de los gobiernos de Suárez. Como podéis observar, en este caso, la estructura es igual, pero al mismo tiempo diferente. Tiene su estructura como introducción, desarrollo y conclusión, pero en el desarrollo nos encontramos con dos apartados. En este caso también es debido a que la introducción es más larga, y es que en la introducción deberíamos hablar de ese periodo que surge tras la muerte de Francisco Franco en 1975, de cómo se nombra o se proclama a Juan Carlos I rey de España, cómo se produce esa continuación en Arias Navarro del gobierno, pero posteriormente se cambia en Adolfo Suárez, y ahí podríamos hablar del primer periodo de Adolfo Suárez como presidente. Sin embargo, no podríamos hablar de un gobierno democrático todavía. Sería más bien un gobierno todavía en época franquista, un momento en el cual favorecerá esa reforma, la ley para la reforma política del 76, que permitirá, por tanto, la convocatoria de unas elecciones en el 77 con la legalización de los diferentes partidos, que tenderían o que facilitarían el paso de un gobierno franquista, dictatorial, hacia un gobierno democrático. Bien, obviamente debemos hablar ya desde el inicio de que esto no fue sencillo, entre otras cosas por la actividad insurreccional de grupos como ETA, el Grapo, las FRAP, etc. Y bien, con ello acabaríamos mencionando de que nos podemos encontrar con dos gobiernos democráticos por parte de Suárez. El primero de ellos, que estaría involucrado, se encontraría cronológicamente entre 1977 y el 79, y que se caracterizaría por el nacimiento tras las elecciones del 15 de junio del 77, las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, donde vencería su partido, Unión de Centro Democrático, y el PSOE, y donde Suárez acabaría siendo presidente. Este primer gobierno de Suárez se caracterizaría ¿por qué? Por esa política de consenso que se vería en los pactos de la Moncloa del 77 con la finalidad, por tanto, de frenar las consecuencias que se estaban derivando de la gran crisis económica del momento, y por otro lado derivarlo también podríamos hablar del consenso vinculando con la Constitución del 78, que aunque hoy en día nos parezca que se pudo haber hecho más,
lo cierto es que costó mucho su realización en su contexto. Y también podríamos mencionar algunas de las características de esta Constitución, como era la aceptación del sufragio universal, la soberanía popular, la división de poderes, etcétera. Bien, fruto de ello y con la promulgación de la Constitución tras el referéndum que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1978, podríamos hablar de la convocatoria de nuevas elecciones para marzo del 79. Elecciones que serían ganadas por, de nuevo, UCD, y de nuevo sería presidente Adolfo Suárez. Y aquí hablaríamos de ese segundo epígrafe que hemos hecho alusión. Diríamos que todavía existe una continuidad con todo el reformismo y la política de consenso que hemos hablado hasta ahora, pero ya en menor medida. Un ejemplo del continuismo sería el Estatuto del Trabajador en 1980, pero sin embargo ya veremos cómo se empieza a cuestionar la figura de Adolfo Suárez, tanto por los partidos de la oposición como es el PSOE, el cual lleva a cabo una moción de censura, como también dentro de su propio partido, lo que acabaría provocando su dimisión en enero del 81. Y este apartado lo podríamos cerrar justamente con el 23F, con el intento de golpe de Estado del general Antonio Tejero, y podríamos mencionar algunas de las principales características. Todo ello, por tanto, nos llevaría a concluir esta pregunta de desarrollo haciendo alusión a la importancia y complejidad de ese periodo de transición democrática que se llevó a cabo tras la muerte del general Francisco Franco, una transición que se realiza bajo las estructuras y preceptos del franquismo. De ahí la importancia de la política de consenso para lograrla. Podríamos concluir también haciendo alusión a que normalmente algunos historiadores ven en 1982 la consecución de la transición, aunque también podríamos hablar de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 como el paso definitivo a esa transición democrática. Y por último, podríamos hacer alusión a que justamente con lo que comentábamos de la complejidad de este periodo, podríamos hablar de esos movimientos de oposición y esos atentados que se van a producir entre el 75 y el 82 y que ascenderían a más de 3.200 actos violentos. Bien, y con ello cerraríamos el desarrollo de esta pregunta. Por último, tenemos dos textos a comentar. Si elegimos el primero, se trata de un programa republicano de 1841. En cuanto a la fuente, diríamos, pues tal y como estamos acostumbrados a comentar, nos iniciaríamos con nuestro esquema, hablaríamos de que se trata de una fuente primaria, hablaríamos de que se trata de un texto histórico circunstancial, de un claro carácter político e ideológico, puesto que no en vano él nos está mostrando o vamos a decir, el corpus ideológico de la corriente republicana del momento. Diríamos que se trata de un texto con un claro carácter público porque va dirigido en líneas generales a la nación española y con ello diríamos que la idea principal es pues eso, la exposición de la línea ideológica republicana. Sin embargo, y con las características y la estructura de este texto sí que es cierto que podríamos mencionar ideas secundarias. ¿Cuáles? Pues algunos de los preceptos que nos muestra esta corriente ideológica, como es la mejora del sistema educativo, como es la libertad religiosa y de opinión, como es el repartimiento de tierras, entre otras tantas cosas. Bien, dada esta estructura, esta introducción, nos centraríamos en la parte importante, que viene con el contexto histórico y con la importancia de este texto para la historia de España. Si habláramos del contexto histórico, deberíamos situarlo dentro de la regencia del general Espartero entre el 40 y el 43. Y veríamos en este aspecto cómo cabe destacar la figura de... mentira, perdonad, en el contexto histórico de la regencia de Espartero. Vale, estaríamos en un momento de apertura política, una apertura política que nace de esa muerte de Fernando VII y su sucesión en su hija Isabel, la futura Isabel II, que llegaría en virtud de la pragmática sanción que abolía esa ley sálica que impedía a las mujeres proclamarse reinas de España. Bien, en este caso, por tanto, veremos cómo esta situación hará que la nueva monarca y junto
con su regente, la regencia de su madre, buscará el apoyo de los liberales, con lo cual poco a poco veíamos esa desmantelación del sistema del antiguo régimen en virtud de la creación de un sistema más bien liberal, y la pugna entre ambos sistemas políticos es donde nos vamos a situar este programa ideológico del mundo republicano. La ideología republicana tendrá sobre todo un gran desarrollo a partir de la proclamación de Reina de España de Isabel II y su desprestigio causado por el gran intervencionismo político que llevó a cabo. Sobre todo, nunca ocultó su predilección por la corriente absolutista. Bien, por tanto, veremos como el mayor desarrollo de la vida política, el mayor desarrollo de los partidos políticos, sobre todo en la década de los 40, hará que se vayan extendiendo diferentes tendencias, diferentes premisas, diferentes corrientes ideológicas. La corriente de los moderados, de los progresistas, de los unionistas, de los demócratas y también de los republicanos, donde destacaríamos este texto. Bien, podríamos destacar que justamente el triunfo de estas premisas ideológicas lo encontraríamos dentro de lo que sería ya lo diré, la primera república, que nace al final de lo que conocemos como el sexenio democrático tras la abdicación de Amadeo I de Saboya. Por tanto, diríamos que se trata de un periodo caracterizado por la mayor apertura política. ¿Bien? Y de nuevo diríamos que la importancia de este texto, a modo de conclusión, viene, por tanto, vinculada a ese surgimiento y desarrollo del movimiento republicano desde la década de los 40 y que tendrá su primera gran posibilidad de desarrollo entre el 71, entre el 73 y el 74, cuando nace la Primera República. Sin embargo, la heterogeneidad de ideologías y la inestabilidad política hicieron de ella un fracaso, de modo que habría que esperar hasta 1931, cuando se proclame el 14 de abril la Segunda República Española, donde sí que veríamos un mayor desarrollo. Bien, dicho esto, podríamos llegar a la opción 2. La opción 2 tiene que ver con las confesiones de Alfonso XIII en 1933. Este ya es un texto que hemos visto en clase y que podemos decir que se caracteriza por ser una fuente primaria, concretamente una fuente histórico-literaria, que tiene un marcado carácter político, ya que en él Alfonso XIII muestra el porqué de su actuación política, admitiendo o favoreciendo la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Bien, en este caso, al tratarse de unas confesiones, hablaríamos de que se trata de un texto privado, escrito por Alfonso XIII, quien fuera monarca de España entre 1902 y 1931, que terminó, por tanto, su mandato con el exilio tras la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Bien, en cuanto a la idea principal de este fragmento, es esa exposición, esa intención de defender la actuación de Alfonso XIII frente a la dictadura de Miguel Primo de Rivera en el 23, como una medida paliativa a los tumores que existían en España y en África y que vincula al comunismo. Vamos a ver. En cuanto al contexto histórico, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que en 1933 nos encontramos dentro de la Segunda República Española, concretamente en un periodo de inestabilidad en el cual vamos a observar ese paso del bienio progresista a un bienio más bien conservador. Sin embargo, el texto no relata lo de esta época, sino que se está vinculando cuando el 13 de septiembre del 23 el general Miguel Primo de Rivera acaba con el deficitario sistema de la Restauración e implanta una dictadura en su persona. Una dictadura que, como bien veíamos, tenía dos fases. Una primera fase vinculada al directorio militar y una segunda fase vinculada al directorio civil en 1925 a 1930. Bien, será el propio monarca, con su aquiescencia, el que favorezca el desarrollo de esta monarquía, lo cual le deslegitimará totalmente. Una deslegitimación unida al gran intervencionismo político que llevó a cabo Alfonso XIII. El mejor ejemplo de ello lo teníamos en el desastre de Anual, que estuvimos comentando en clase, y cuyas repercusiones estaban vinculadas al expediente Picasso. De modo que el conocimiento que se iba a llevar a cabo de ello y sabiendo que el propio monarca tenía una gran implicación en este problema, obviamente ahí se puede entender esa
esa aceptación del régimen dictatorial más allá de lo que nos está exponiendo. Si bien ello lo deberíamos colocar en la importancia de este texto, ya que a través de él podemos ver cómo el propio monarca da una imagen paternalista, victimista, de protección hacia el Estado español de grandes males, como hace hablar ahí del comunismo, de modo que debemos entender este texto como una especie de valoración personal, paternalista, victimista y siempre siendo críticos en este apartado del comentario de texto, puesto que sabemos que el propio monarca Alfonso XIII tuvo una clara y directa intervención en ese desastre anual del 21 que hemos comentado anteriormente. Por tanto, se trata de un texto que nace en el 33 al amparo de esa caída del bienio reformador y el bienio conservador y puede estar muy vinculado con esa intención que está teniendo ahora el monarca de intentar volver a España con ese giro conservador que se está produciendo. No olvidemos que la falta de consenso en la adopción de medidas durante la Segunda República Española causaría una clara polarización social que muy probablemente trataría de aprovechar este monarca. Bien, con ello terminaríamos la resolución de este examen de Historia de España de la PCE de mayo del 23.